Transmisión de calor por conducción. La transmisión de calor por conducción es a través de los sólidos, los cuales tienen una propiedad térmica que se llama conductividad térmica, que la representaremos con la letra K. El calor fluye atravesando un área transversal desde la temperatura más alta hacia temperaturas más bajas y también recorriendo un cierto espesor. El ejercicio que vamos a resolver es un alimento que tiene multicapas. Vamos a considerar que la conducción es a través de una sola dimensión, unidimensional, y es en estado estacionario. Todo esto es ideal. La porción que tenemos una hamburguesa que está congelada tiene un área de 0,01 metros cuadrados y las siguientes capas una sobre otra. Primero estamos viendo el pan de 5 milímetros de espesor y su conductividad térmica. Luego la carne, 20 milímetros. A posteriori la grasa, 5 milímetros. Y luego el queso, 10 milímetros. Cada uno con su conductividad térmica. La cara inferior la consideraremos a una temperatura de 40 grados, que sería la temperatura inferior acá en el pan. Y luego la parte superior está puesta al horno y la temperatura eh, en la superficie del queso sería de 180 grados Celsius. Estos son datos. El flujo de calor es desde la parte superior de la hamburguesa hacia abajo. La queremos descongelar. Vamos a calcular la resistencia térmica de cada capa y la resistencia total, luego el flujo de calor Q y posteriormente las temperaturas en las interfaces entre capas. Para ello vamos a ayudarnos de la ley de Fourier, que nos explica la conducción. El flujo de calor es a través de un sólido, como dijimos antes, sin movimiento de materia, sí una vibración entre partículas. Entonces, cada partícula al vibrar transmite su vibración a la vecina y así va fluyendo el calor a través de la materia. Esto es proporcional al gradiente de temperaturas, como dijimos antes. Entonces, si lo expresamos, nos quedaría que el flujo de calor es al área como una constante, que es la constante de conductividad térmica. Podemos ver el signo menos porque está en contra del gradiente. Y cómo varía esa temperatura en función del espesor que recorre. Si esto lo integramos y ese signo menos nos invierte las diferencias de temperaturas, podemos ver cómo nos queda la expresión para calcular el calor por conducción. Arriba tenemos la diferencia de temperatura en el numerador y en el denominador el espesor dividido la conductividad térmica y el área. Esta expresión la podemos llamar entonces resistencia térmica. Entonces nos quedaría que el calor es igual a delta T sobre la resistencia. Bueno, aquí en este ejercicio tenemos varias resistencias que están en serie. Entonces vamos a calcular cada una de ellas, la del rebozado, ¿sí? Estamos reemplazando los datos, la de la carne, luego la grasa y por último el queso. Como están en serie las podemos sumar y la resistencia total nos está dando 11,44 grados Celsius por cada watt. Ahora vamos a calcular el flujo de calor Q, que es delta T sobre R total. Reemplazando los valores nos da 12,23 watts. Ahora calculamos las temperaturas en las interfaces entre capas. Primero tenemos la parte superior, la capa de queso, que la habíamos llamado temperatura 4. Entonces tendríamos la variación de temperatura en la capa de queso es el flujo de calor que habíamos calculado recién, 12,233 watts, por la resistencia 4, que es la resistencia del queso, 2 Kelvin sobre watts.
Esto nos da una variación de 24,47 Kelvin o Celsius. Como es un delta T, se puede expresar en Kelvin o en Celsius. Ahora averiguamos T4, que sería la temperatura entre la capa de queso y la capa de grasa, y nos da 155,53 grados Celsius. La capa de grasa, el delta T3, sí que sería el flujo de calor por la resistencia de la grasa, un delta de 30,58 grados. Por lo tanto, la interfase grasa-carne es de 124,95 grados Celsius. Ahora la capa de carne, la variación de temperatura, flujo entonces de calor por la resistencia de la carne, un delta de 54,31 grados, y la temperatura T2, interfase carne y rebozado o pan, 70,64. Capa rebozado pan, una variación de temperatura de 30,58, y la temperatura debajo, en la parte inferior, nos da aproximadamente 40 grados. La diferencia se debe a las aproximaciones que se hicieron con los decimales. Luego, si graficamos los perfiles de temperatura, desde los 180 grados en la parte superior hacia abajo, 40 grados, tendríamos estos perfiles. Que la pendiente tiene que ver con la resistencia de cada capa y los delta T. Bueno, aquí termina entonces el ejercicio. Hasta luego.